Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Recordemos, es el cumple de David. Sí, Así todavía. que todavía es la segunda reacción del cumple de David. Así que ya sabéis, amigos, felicitadlo aquí en el canal. ¡Felicidades! Muchas gracias, Bien, muchas gracias. bien. Aquí echando confeti. Tengo ya más años que el sastre de Napoleón, pero Bueno, aquí estamos todavía añ- dando guerra. pero bueno, como el buen vino. Aquí Claro, cada año mejor. como decimos aquí, que nos quiten lo bailado. Eso es. Bueno, Así que correcto. Muy bien. Tenemos a Teddy Swims con la canción es, Lose Control. A ver, vamos a ver. siendo Teddy Swims, ya te digo yo que japonés no parece. No, es americano. Es americano. Ujú. Pero como hace un tiempo me dijiste que no sabías quién era y no la habías escuchado nunca, Ajá. digo, y te gusta el R&B y el soul, Sí. digo, pues no tienes que Mm, escuchar. Además que este vídeo, vale. yo cuando vi de este vídeo he visto reacciones en inglés de gente negra Sí. que se quedan así, como nuestras caras, pues lo mismo. Vale, cuando me dice gente de raza negra es porque este hombre, es que lo veo aquí en Colorado, Sí, será no, blanco, pero ¿no? Será sí, blanco. es Es blanco, blanco. además que lleva tatuada la cara, tú le ves y las dilataciones de las orejas y tal, y tú le Ujú. ves y dices, este tío, si tú le ves por la calle, dices, este canta reggaetón. Pero escucha, Me estás dejando a cuadritos, tío. alucina vecina. Vas Vale. a flipar, ¿no? Bien, de acuerdo. Bueno, pues Además que ha nada. estado, antes de esta canción, porque esta es del primer disco que tiene, que lo hizo en 2023, y Sí. previamente había estado haciendo versiones y por lo que de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, el primer vídeo que grabó era el Rock for You, creo que se llama, de Michael Jackson. Vale. Bueno, veremos. Uf, estoy un poco así que no sé cómo tomarme esto. Eh, Deberías ponerte tú ahora el sombrero, porque yo como ya le conozco, lo que pasa que con los cascos estos. Venga, nada, voy no a te buscar un preocupes. sombrero, venga. Venga. Hostia, el de Walter White, Y me pongo ese, aquí los. ese mola. ¡Ay! Así. No sé cómo ponerme. Es que no se queda. A ver. Venga, va. Vamos. Venga, dale, ¿eh? Esto va. A ver cómo va. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit.
appetite to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Buf. Buf. Qué voz tiene este tío, de verdad, ¿eh? ¿De dónde ha salido este hombre? Porque tiene una voz de soul súper profunda, con un torrente de voz que sale de dentro, es decir, sale directamente del diafragma y lo catapulta fuera con esa voz arenosa rota que tiene, que siendo soul no necesita adornarse haciendo giros, sino que muchas veces deja la voz plana y sin embargo te llega muy adentro. Es decir, es un tío que Cada transmite vez que hace un montón. se me... Mira, lo hago yo y solo pensarlo se me ponen los pelos de punta. Claro, esos son los únicos giros de la voz que hace, digamos, en cuanto a virguerías, ¿no? Girando la voz y haciendo esos melismas y esos detalles, pero que no se adorna mucho más y no le hace falta. Es la brillantez de la sencillez cantando soul. Es una voz rota que, para empezar, no encaja con su imagen. Te lo he dicho. Es lo que tú decías, porque si tú ves a este señor, piensas lo que tú decías, o que es cantante de reggaetón o que es tatuador profesional. Por ejemplo, también. Que puede son ser. muy de tener... Sí, de tener la cara y la cabeza tatuada, sí, pero... Sí. Sin embargo, también me gusta la sobriedad del sitio, del escenario, como la gente grande del soul, que es el foco. Además que es en directo, ¿eh? Sí, ¿en directo? Es en directo. Joder. Y que tiene los músicos alrededor, me estoy dando cuenta además, todos pendientes de él. Yo no sé si probablemente él esté haciendo microgestos para que todo el mundo vaya como si fuera una especie de director de orquesta. Yo creo que sí, porque como le hacen un plano americano, tal vez hace algún gesto con la mano. Yo he visto de todo, ¿no? A los músicos, que si un guiño, que si un no sé qué y tal. Gestos muy sutiles que la gente no pilla, pero es la señal para que, venga, y ahora hacemos, y ahora rompemos, y ahora elevamos el volumen, y ahora... increíble. Y no he comentado, pero la letra, que es que ya prácticamente me sé la canción, va de que le habla a que pierde el control porque no está con la chica que le mola. Y claro, y cada vez que está ella, pierde el control y hace barbaridades. Y si no está con ella, pues lo que necesita es estar con ella, ¿eh? Locuras por amor, ¿no? Y si te has fijado también, cada vez que va el estribillo, cuando dice que pierde el control, se ilumina y se pone naranja. Oh. Como si fuera fuego, ¿no? Qué buen detalle, qué buen detalle. Bien, pues vamos a estar atentos a la otra mitad de la canción. Me llama mucho la atención lo de la gabardina. Yo no sé qué significado tiene. Pues la gabardina además mola. Además que está nada más que colocándosela así ahí todo chulo. Sí. Se ve un tipo grande, ¿eh? Se ve... No sé yo si será muy grande.
Bueno, grandes cantando, ahora ya de tamaño Bueno, no... la voz que tiene este hombre, además creo que tiene 32 años. ¿Qué dices? Fíjate si le ¿Que queda, si 32 le quedan años? 32 años. Tiene. Parece mayor. Bueno, vamos a verlo. I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. You're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Tremendo, tremendo, tremendo. Con el solo de guitarra, cuando yo digo que no hace falta ser el más rápido del mundo, sino dar las notas adecuadas, a esto me refiero. El solo básicamente se ha movido en 5 notas. Sí, pero ¿qué 5 notas? Correcto. Ha Es hecho decir, llorar a la guitarra. eso es, era un lamento desesperado. Era un grito de auxilio, una llamada de atención. Es que el dolor del desamor es tremendo, tremendo. Sí. Y la frustración, ¿no? Por lo que dice él, ¿no? Es decir, se vuelve loco si no está con Sí, ella. no está, efectivamente. Entonces ahí viene la desesperación y la frustración y un montón de cosas que se pueden sentir que te rompen por dentro y que, bueno, él lo exterioriza fantásticamente. Las guitarras son PRS, me he fijado. El bajo parecía un Fender, pero no lo puedo decir porque cada vez que iba a mirar la pala aparecía la columna esa y digo, no sé, pero vamos, era de tipo jazz bass. La batería es típica de blues y de jazz. Magnífica, la batería iba Es que, fina, fina, fina. Y los teclados también me han gustado bastante. Esta banda es muy buena, ¿eh? La que la acompaña son músicos y tiene mucho mérito lo que tú comentas, que sea en directo. sí, sí. Pero muchísimo mérito. Es, Que suene así de bien. Es que yo cuando, porque además me saltó porque sigo a un chaval en Instagram que toca el piano pues en un supermercado o en un restaurante y toca el piano y le piden, pues Sí. oye, y se acerca una chica y dice, oye, ¿puedes tocar Luz Control de Teddy Swims? Y justo en ese momento entra él. Y dice, anda, mi canción. Y se pone a cantar allí en medio del centro comercial. ¡Ostras! Y canta igual. Y dices, pero de hecho se queda toda la peña. Hay una mujer que va a salir y hace, hostia. Y se sale y Es se que quedan todos hay flipando. personas que tienen un tipo de voz que cantando al natural, incluso sin micrófono, suenan ya a voz producida en un disco. Es decir, ¿sabes otro que hace eso? Que tiene ese tipo de voz, Bruno Mars. Por ejemplo. Le hicieron, había un programa en la que cantan en el coche y el Sí. tío empieza a cantar
y tú lo escuchas y dices, es la música tal cual en el disco. Es que yo creo que el que menos trabaja del mundo es el que le produce la voz en los discos a Bruno Mars, Además, ¿vale? Porque tal y como canta, sin micros y sin historia, ya suena producido. Es pues ya hay impresionante. dos. Además que creo que Ostras. firmó con Warner, lo voy a buscar. A ver. Bueno, quien tenga este músico tiene un tesoro, básicamente. Así que Warner Records. Warner, pues bueno, yo me la apunto ya como fijo. Esto tiene que ir. Lo que pasa es que ya las siguientes canciones que pues mezcla estilos. Ha hecho country, ha hecho R&B, ha hecho pop incluso. David, si yo tuviera su voz, también haría lo que me saliera Sí, de ahí. de la peineta. Sí, Sí, correcto. Porque puede, básicamente. Bien, pues mira, algo diferente. Mira, ha entrado en el canal porque es soul y el soul está muy relacionado con el rock. Ya recuerdas que nos movemos en todas las variantes del rock. Admito también blues, ¿eh? Y jazz porque son primos hermanos, porque son los antecesores del rock. Así que, bueno, Como pues traiga rock and amigo, roll, me voy a quedar yo solo. una gran Me gusta recomendación. mucho. Amigos del canal, sé que no es vuestro estilo, sé que no son japoneses, pero es buena música y, jolín, es que es el cumpleaños de David. Claro, Así joder. que hoy tiene ahí Carta blanca, ¿eh? patente de corso para hacer lo que quiera. Bien, pues amigos, a mí sí me ha encantado por lo menos. Comentadme, ¿qué os ha parecido aquí la voz del señor Teddy Swims? A mí me ha parecido una auténtica locura, increíble. Amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a me gusta, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis, dos formas de apoyarnos. Una, el tema de unirte como miembro del canal. Aparte de suscribirte, darle al botón de unirte. En el nivel 1 ves las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes 12 reacciones exclusivas a lo largo del mes. Y el Patreon es que si tú quieres enviarnos enlaces concretos para hacerte reacciones personalizadas y que en muy poquito tiempo estén publicadas, esto es lo tuyo. Bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Bien, después si ves una reacción y te salta una publicidad, por favor, si lo puedes ver, nos ayudas un montón. Muchas gracias amigos, traemos toda la variedad que podemos, ya sabéis, rescatando como siempre bandas que ya han pasado por el canal, 2 reacciones al día, a veces más. Y bueno, llevamos, ¿cuánto eran? 130 y tantas reacciones No por el sé, momento, así que por ahí va, vamos ¿eh? a buen ritmo, ¿verdad? Bien, pues nada, muchas gracias amigos, de verdad, todos vosotros del canal, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, nos hacéis la vida más feliz con vuestros comentarios y apoyos y todo lo que aprendemos de vosotros, así que nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.